El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presentan Mi Cultura en Casa 2.0. A beneficio de Panamá Solidario. Todos somos Panamá. CERTV. Bienvenidos todos una vez más a su programa Los Jóvenes Preguntan en su edición bicentenario. Recordándoles que vamos a tener esta serie de programas con los miembros de la comisión encargada de todas las actividades que conmemorarán los 200 años de independencia de Panamá de España. En el día de hoy tenemos a la profesora Melba Lowe de Gooding, que nos va a hablar un poco sobre la influencia afrodescendiente en nuestro país. Vamos a iniciar con las preguntas. ¿Cómo llegó Melba Lowe de Gooding a ser una de las voceras de la comunidad afropanameña? Gracias, Opal, y gracias al Ministerio de Cultura por esta oportunidad. Yo fui estudiante universitario en los Estados Unidos durante la década de 1960 y 1970. Y durante ese periodo histórico de los Estados Unidos, ustedes sabían que había la lucha por los derechos humanos de los negros estadounidenses. Yo participé en marchas, protestas y aprendí mucho observando cómo este pueblo luchaba por sus derechos. Y siempre durante ese periodo fui pensando en mi país de origen, Panamá. ¿Qué tareas nos queda pendiente en ese renglón? Es decir, pensé en la forma invisibilizada de los aportes de los afrodescendientes en nuestro país. Así que eso fue una experiencia. Estuve en ese país cuando asesinaron a John F. Kennedy y su hermano Robert Kennedy, cuando asesinaron a Martin Luther King, y el dolor que uno sentía durante esos momentos. Así que eso me quedó como unas experiencias grabadas. Y al graduarme con mi maestría universitaria, tuve la oportunidad de pasar 2 años enseñando en la Universidad de Zambia, en la parte central del África. Y allí tuve la oportunidad de aprender más sobre las idiosincrasias de los africanos, no solamente de ese país, pero también de otros países africanos. En 1973, cuando regresé a Panamá, sentí esa llamada para participar en los movimientos para traer más reconocimiento a los aportes afroantianos, y me uní a los grupos liderizados, por ejemplo, con Alberto Barro, el profesor Gerardo Maloney, que todavía están en esa lucha. Una de las oportunidades marcadas, me acuerdo, de la doctora Reina Torres de Araúz, que ella tuvo una conferencia en 1976 con los historiadores y los arqueólogos del país, y allí, por casualidad, se reunió un grupo de afropanameños que dieron voz a la discriminación que existía en el país, que dieron un clamor para un cambio en las actitudes hacia el negro. Y unos años después, en 1981, el profesor Barro y el profesor Maloney encabezaron el comité para el primer Congreso del Negro Panameño en 1981. Pero más importante para mí y para mi trayectoria ha sido la relación que tuve con la doctora Reina Torres de Araúz, cuando ella decidió escuchar ese clamor de 1976
y establecer un museo en el año 1980 para honrar la memoria de los que vinieron del Caribe, de las Antillas, las islas caribeñas, para la construcción del ferrocarril de Panamá y también del canal de Panamá. Lamentablemente, ella no vivió muchos años después de que hizo eso, pero ella sembró las semillas. Ella fue a pedirle apoyo para ese proyecto a la comunidad afroantiana en Parque Lefebvre, en Río Abajo, en Colón, y también viajó a Nueva York para pedir el apoyo de los afrodescendientes que se habían emigrado a ese país. Así que después de la muerte de Reina Torres de Araúz y después de la apertura del Museo Afroantiano el 22 de diciembre en 1980, 3 meses después, fundamos un grupo de la comunidad afroantiana, fundamos el Museo Afroantiano en marzo del año 1981. Así que he pasado los últimos 40 años de mi vida trabajando en la Sociedad de Amigos del Museo Afroantiano de Panamá, mejor conocido como SAMAP, en forma voluntaria, para que este museo realce la participación del negro afroantiano en el país. Bueno, los invitamos a todos, si gustan pueden darse su vuelta por el Museo Afroantillano, que está ubicado en Caledonia, muy cerca de la 5 de Mayo. Es bastante accesible, pueden llegar a pie, pueden llegar por metro, pueden llegar por cualquier tipo de transporte y pueden ver los horarios en la página web del Ministerio de Cultura, www.miculturapma.gov.pa. Y gracias por esa invitación, porque el museo ahora queda muy accesible y quiero decirles que a través de estos 40 años en que he estado interactuando con visitantes tanto nacionales como internacionales, me he quedado asombrada de la falta de información sobre la presencia de los negros en Panamá. Muchos que vienen a nuestro museo piensan que los negros en Panamá llegaron a partir de 1850 para la construcción del ferrocarril interoceánico y transísmico, mejor dicho, y el canal interoceánico. Sin embargo, muy pocas de esos visitantes saben de la presencia negra en Panamá desde el siglo XVI. Así que me puse a escribir un libro que dice Afrodescendientes en el Istmo de Panamá, 1501 a 2012. 2012 fue cuando terminé de escribirlo. Para tratar, esto fue mi contribución a tratar de corregir esa falta de información entre la población panameña y la población internacional. Y eso tiene sus ribetes internacionales, porque cuando yo estudiaba en los Estados Unidos y yo decía que vengo de Panamá, la gente me miraba como asombro y dijeron siempre, ay, yo no sabía que había negros en Panamá. Eso fue en los años de 1960. Así que ese error hay que corregirlo. ¿A qué se debe que ese error del que usted hace referencia se popularizó tan ampliamente? Bueno, no quiero en este espacio echarle culpa a instituciones ni individuos. Para contestarle esa pregunta fácilmente, simplemente eso se debe al racismo.
y cuando digo del racismo, de inculcar a los seres humanos que hay ciertas razas que son superiores a otras razas. Y en ese pensamiento, la raza negra queda abajo, es decir, la raza blanca en el primer nivel y la raza negra en el último nivel. Por consiguiente, ¿qué pasa? Que no hay que darle insumos a estos de la raza negra, no hay que educarlos, no hay que darles oportunidades, porque ellos no sirven. Eso era el pensamiento que existía. Entonces, eso uno lo ve reflejado en cuántos seres humanos se quieren huir de identificarse como negros. Si tiene la piel un poquito blanquito, no, yo soy de España y yo soy español, no soy negro. Y por aquí en mi presentación vamos a ver el porcentaje altísimo de la población negra que formó la base de nuestra identidad. Estamos de vuelta y no dudes entrar a nuestras plataformas digitales @miculturapma. Si te has perdido alguno de estos conversatorios, si te has perdido alguno de los conciertos de Mi Cultura en Casa o te has perdido algunas de nuestras películas, de los premios, también el premio Ricardo Miró o el Roberto Lewis, alguno de los concursos, puedes ingresar a nuestra videoteca en YouTube, Ministerio de Cultura de Panamá, y revivir todos estos momentos que hemos tenido para ustedes. Seguimos con las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para conocer más sobre la historia de los negros en el Istmo de Panamá y su participación en los movimientos y guerras independentistas durante los primeros años del siglo XIX? Yo quiero felicitar a los jóvenes que nos escuchan y que están participando por su interés en saber más de la historia. Y quiero animarlos para que no esperen al Ministerio de Educación o a sus colegios, universidades, para ir ampliando sus conocimientos. Existen muchos libros, muchos documentos sobre la historia, el desarrollo de la historia en Panamá. Mi presentación en el día de hoy va a estar para enseñarles algunos de estos recursos que existen, y no tendremos el tiempo de ver todos los recursos, pero esto es solamente para abrir su apetito, para que ustedes mismos pueden autoinstruirse. No tienen que esperar a sus clases de historia en la universidad o en los colegios para ir conociendo más sobre la historia de Panamá que existen en los documentos. Yo quiero animarlos a visitar la Biblioteca Nacional, que está en el Parque Omar, porque es un lugar con muchos recursos bibliográficos y un ambiente muy tranquilo para sentarse y leer. Quiero que desarrollen el hábito de la lectura para que sigamos en este campo, porque el futuro es de ustedes y el futuro es del africano, porque el continente africano tiene la población más joven del mundo. Así que es el continente africano, y los africanos en los siglos venideros van a ser personajes muy importantes en las actuaciones, las cosas que suceden en este planeta.
Algo que también se nos hace muy frecuente saber es, hay que tener estudios especializados, universitarios, para poder investigar datos históricos. Absolutamente no. Lo que tiene que tener es un deseo de leer o un gusto a la lectura. Yo creo que muchos de ustedes ya lo tienen. Yo quisiera hablarles del africano Olaida Equiano. Yo estoy casi segura que no han escuchado ni leído sobre ese africano. Olaida Equiano fue capturado cuando yo creo que tenía 11 años. Vivía en el área de Nigeria, en África. Fue capturado y enviado esclavizado a las Américas. Así que él sobrevivió lo que era el transporte como por 10 semanas en ese barco negrero, en que el único espacio que ellos tenían era el espacio que ocupaba su cuerpo. Y ahí tenían que hacer todas sus necesidades físicas en ese espacio. Así que imagínense el olor, la falta de higiene que existía en ese barco, porque por más personas que metieron a los barcos negreros, eso representaba más dinero cuando llegaban a las Américas. Sin embargo, Olaida Equiano, que llegaba hablando un idioma africano, llegó a las Américas siendo esclavizado, trabajando como esclavo, pero aprendió el idioma, o quizás más de un idioma, porque también pasó tiempo más tarde en su vida en Europa. Y en los finales, parte de su vida, él pudo escribir un libro que existe hoy en día, después de 400 años. Es quizás uno de los pocos, o si no el único libro que existe de una persona que podía relatar cómo eran esos barcos negreros, cómo era la situación cuando llegaba a las Américas y los esclavizaron. Cómo era ese documento es tan importante. Así que yo quiero decirles que no hay que tener estudios universitarios ni del colegio para poder leer y autoeducarse y lograr ampliar sus conocimientos. Bueno, y para el programa de hoy, la profesora Melba nos ha traído varios libros que vamos a ver con ustedes más adelante. ¿Qué autores han publicado libros para documentar correctamente la presencia de los negros en nuestro país? Bueno, no vamos a tener tiempo para citar todos los documentos existentes sobre la presencia del negro en Panamá. Como he dicho, es decir, no es por ausencia de investigación que se ha reproducido ese error histórico de invisibilizar los aportes del negro. Así que lo que traigo aquí es una pequeña muestra de algunos de los autores que han escrito sobre esa presencia en los años, en todos estos años de nuestra vida, pues. Y bueno, recorriendo todos los libros que la profesora Melba nos ha traído el día de hoy, vamos a empezar por el libro de Armando Fortuny, Obras Selectas, cuya compilación y prólogo ha sido del profesor Gerardo Maloney, que la profesora ha mencionado en varias ocasiones. Gracias. Sí, cuando yo escribí mi libro Afrodescendientes en el Istmo de Panamá, el primer capítulo hice un reconocimiento especial
al Armando Fortuny, porque en los años 1950, cuando todo el mundo estaba negando su herencia negra, él empezó a escribir artículos sobre la presencia negra en el Istmo de Panamá. Él no publicó un libro en ese entonces, pero publicó varios artículos a través de la revista Lotería. Así que luego, cuando falleció el profesor Maloney, compiló todos esos artículos y publicó este libro sobre los artículos que escribió Armando Fortuny. Y Armando Fortuny no fue un universitario graduado con el título de historiador, no, pero él vio la necesidad, él vio la discriminación que existía en Panamá hacia los negros, y él quería educar pues a la población de la presencia negra en Panamá desde los inicios de la historia de este istmo. Así que esa compilación, que ya ese libro ya no está circulando, pero merece volver a publicarlos para que podamos leer más sobre lo que él publicó en ese entonces. Bueno, y seguido a eso tenemos dos partes de este libro, Del olvido a la memoria, sobre africanos y afromestizos en la historia colonial de Centroamérica. ¿Qué nos puede decir sobre estos dos tomos? Sí, me gusta estos dos tomos de libros porque son de fácil lectura. Están compiladas por una catedrática costarricense que ha pasado toda su vida, toda su experiencia profesional hablando sobre la presencia negra en América Central. Y estos libros no solamente hablan sobre Panamá, sino también hablan de situaciones similares que existen en otros países centroamericanos, porque acuérdese que hace 200, 300 años atrás no había la separación geográfica de Panamá. Muchos de los territorios, los países, estaban luchando para establecer sus límites geográficos, su población, su identidad. Así que estos libros van a darles un panorama de cómo existía la situación hacia los negros en todo Centroamérica. Y empezando con el volumen 1 del olvido a la memoria, apenas tiene un poquito más de 100 páginas. En el volumen 1 tenemos ensayos sobre Guatemala, sobre Honduras, sobre Nicaragua, sobre Costa Rica y también sobre Panamá. Del olvido a la memoria. Entonces, de Panamá tenemos un ensayo de nuestro historiador Alfredo Catiero Calvo, que escribe sobre el mestizaje y movilidad social en el Panamá colonial. Esto contiene datos muy importantes, como fueron la situación de los negros en ese periodo de nuestra historia. Y
Esto es solamente una breve reseña de un artículo más largo que publicó el doctor Alfredo Castillo Calvo en este libro, y el título es Afromestizaje y movilidad social en el Panamá colonial. Es decir, describe cómo los afro se mezclaron con otros elementos de la población, con los indígenas, con los blancos, para lograr subir su nivel socioeconómico. Y continuando con la colección bibliográfica que nos trae la profesora Melba, seguimos con el libro La tragedia del color en el Panamá colonial de 1501 a 1821, que es el año que conmemoramos en este 2021 los 200 años de independencia de Panamá de España, y este libro es escrito por el profesor Mario Molina Castillo. Sí, este libro contiene información totalmente sobre los negros, la presencia de los negros en Panamá. El profesor Mario Molina fue al Archivo de las Indias en Sevilla, España. No sé cuánto tiempo permaneció allí, entre esos buscando, leyendo, documentando todo lo relacionado a los negros que existían, que llegaban al Istmo de Panamá para poder producir este documento. Y una de las cosas interesantísimas que ha demostrado el profesor Molina en este libro es que la pollera nacional, el traje típico, empezó con las negras en el Istmo. Y eso yo sé que va a tener que cambiar muchos datos históricos cuando se trata de ese vestido nacional que tenemos. Pero él tiene las fotos de negras vestidas en los años de 1800, 1900. Y no solamente él, sino hay otros datos históricos que demuestran que la pollera era el traje que utilizaban las negras durante épocas de nuestra historia. Así que el libro del profesor Molina también nos da otros datos importantes sobre los tipos de trabajo que hacían los negros en ese tiempo, como eran cargadores de armas, auxiliares de militares, cómo trabajaban en el transporte de remar y desde la parte atlántica hacia el Pacífico y viceversa. En la minería, donde hay una mina panameña, allí había negros trabajando. En el archipiélago de las Perlas, y ahí se puede ver poblaciones muy negras, porque enseñaron o forzaron a los esclavizados a bucear para recolectar perlas en ese tiempo. Así que eso era. Pero ya en la ciudad había una población de negros que habían logrado cierto nivel de preparación académica, como leer y escribir, y no porque había un ministerio que lo facilitaba, pero ellos mismos, por sus propios esfuerzos, buscaron cómo aprender a leer y a escribir. Y había muchos que resultaron ser buenos escribanos. Y un escribano no existía en abundancia.
Así que a la larga, los colonizadores tenían que ir contratando los servicios de negros para ser escribanos y tener otras tareas que no fueran las tareas duras de trabajo doméstico y en las plantaciones del azúcar. Muy interesante todas las referencias bibliográficas que hemos visto en el programa de hoy. Si tú quieres compartirnos algún otro libro que te parezca interesante sobre este tema, no dudes ponerlo en los comentarios. Regresando a su libro, Afrodescendientes en el Istmo de Panamá en 1501 a 2012, usted también dedicó una parte a la figura de general José Domingo Espinar, que nosotros podemos recordar, los que tienen mi edad o algunos más jóvenes, que existe un corregimiento en el distrito de San Miguelito que lleva ese nombre. ¿Por qué esta figura de este panameño es tan importante? Bueno, la figura de José Domingo Espinar es importante porque él surgió del arrabal de Santa Ana. No sé si ustedes conocen que en un periodo de nuestra historia, la élite vivía en la parte de la ciudad amurallada, es decir, tenía como un muro alrededor. Los llamaban los intramuros y afuera los extramuros. Eso fue el área de la ciudad donde vivían los negros, los zambos, los indígenas, las mezclas de todo tipo humano. Y de allí surgió José Domingo Espinar, que llegó a obtener títulos no solamente como médico, pero también como ingeniero, como cirujano. Viajó pues a otros países para lograr estos títulos universitarios. Llegó a ser la mano derecha del general Simón Bolívar y fue su médico personal hasta su muerte. Así que comprendiendo sus inicios, él logró mucho durante su vida. Así que merecemos saber más de la figura de este ilustre panameño, porque parte del racismo que existe en Panamá es no darle honor a personas afrodescendientes, no importa los logros que alcanzan en su vida. Así que por eso la figura de José Domingo Espinar es tan importante y me alegro pues que estamos corrigiendo todas esas fallas y buscando nuestros propios héroes. Vamos entonces con el reto hashtag. Profesora, en los últimos retos, los comentarios en redes han dicho que el invitado me ha ganado los retos hashtags y yo puedo concordar con esa opinión. Como primera imagen tenemos la imagen del Museo Afroantillano. Mi hashtag es hashtag Historia Panameña. Bueno, mi respuesta sería hashtag Triunfo Afropanameño. Triunfo Afropanameño. No duden ustedes en compartir también sus etiquetas comentando en las redes @miculturapma. Vamos con la siguiente imagen. La siguiente imagen son unos niños conmemorando el mes de la etnia negra con sus atuendos y yo le pondría a esto hashtag identidad. Yo pondría esperanza negroide. Ay, qué bonito. Y bueno, como última imagen tenemos la pollera Congo. Yo le pondría a este hashtag, hashtag ritmo. Yo pondría creatividad afropanameña.
Bueno, con esto nosotros llegamos al final del reto hashtag, pero seguimos con más de Los Jóvenes Preguntan en su edición Bicentenario. Llegando a la última parte de este programa, una pequeña conclusión por parte de la profesora Melba Loude Gooding. ¿Qué mensaje usted desea enviarle a los jóvenes que nos ven? Bueno, quiero enviar un mensaje de motivación a los jóvenes para leer y utilizar no solamente estos recursos bibliográficos para autoeducarse, pero los miles de otros ensayos, artículos, libros que existen en nuestra Biblioteca Nacional. Pasen tiempo allí, tan pronto que se abre por la pandemia, por supuesto, y vayan autoeducándose, porque el futuro va a depender de ustedes. Y como les he dicho, que el continente africano se está despertando. Vamos a necesitar personas educadas de los afrodescendientes para describir la presencia, nuestra presencia en los continentes americanos, continente del norte, continente de América del Sur. Como les había compartido, yo me eduqué y pasé mucho tiempo en los Estados Unidos, donde siempre me ha impresionado cómo los negros de ese país leyeron y buscaron información para poder salir adelante sobre su presencia en ese país. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo quiero rendir un pequeño tributo a dos historiadores panameños que me han ayudado en este camino, porque como les he compartido, mi educación universitaria era como profesora de inglés. Eso me ayudó en cierto nivel porque yo he podido leer todos los documentos, no solamente en español, pero también en inglés, como es el libro producido o escrito y publicado por la doctora Maritza Lazo, Erased, que nos cuenta de los pueblos mayoritariamente negros que existían en el país antes de que se abrió el canal de Panamá y que fueron inundados sin necesidad de estar inundados. Lo borraron de la superficie del istmo. Así que ese libro me impactó bastante y me dio mucho orgullo siendo una historiadora panameña que ha podido producir en los Estados Unidos, donde existen criterios muy fuertes para sus historiadores. También quiero rendir este tributo al doctor Omar Jaime Suárez, como esto es solamente uno de sus grandes obras como historiador. El doctor Omar, cuando yo estaba trabajando sobre la segunda edición de mis libros, él ofreció su ayuda para leer el texto y corregir lo que tenía que corregir y también escribir el prólogo de la segunda edición de mis libros. Así que yo lo que estoy diciendo a los jóvenes, que no tengan temor, porque siempre habrá personas allá afuera que estarán dispuestos a brindarles apoyo en este camino, como estos dos historiadores me brindaron a mí. Así que los dejo con estas palabras, estos libros, y espero que en los años venideros vamos a ver mucho más investigaciones por jóvenes, tanto masculinos como femeninas,
que van a estar produciendo documentos sobre nuestra historia patria. Con esto llegamos al final del programa Los Jóvenes Preguntan en su edición Bicentenario. Agradecemos infinitamente a la profesora Melba Lowe de Gooding por toda la información que nos ha brindado. No dudes en compartir esta información con las personas a las que tú consideras, seguir las redes sociales del Ministerio de Cultura y nos vemos en la próxima.